Bienvenidos a nuestro video etnográfico, donde hablaremos sobre la cultura tangible de Lambayeque. ¡Acompáñanos! Marinera norteña para el Colorado Carranza, que vive el bombero Castro, buena requena, y para la billete con cuento la vaca. Ella, ay, ay, ay. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues nosotros somos estudiantes de la Universidad de Señor Flor y queríamos saber si es que podríamos robarte un poquito de tu tiempo para hacerte algunas preguntas. Normal, sí, pregúnteme. Primeramente, ¿cuál es tu nombre? Oimer Díaz Olter. ¿Eres de aquí, de Lambayeque? Sí, sí vivo acá mucho tiempo. Bueno, pues comenzamos con las preguntas. ¿Conoces cuál es la principal actividad económica de la región Lambayeque? Uno de los principales sería la agricultura, la pesca y también el turismo. ¿Qué atractivos turísticos hay acá en la región Lambayeque? El museo de Bruning y el museo, ¿qué museo más? Tumbes Reales, sí. ¿Sabes cuál es la comida típica de aquí de la región Lambayeque? Tenemos la tortilla de choclo, también tenemos el cabrito. Sí. ¿Qué festividades te acuerdas o celebraciones hay aquí en la región Lambayeque? La más importante, la Virgen de la Candelaria. Ok, eso sería todo. Muchas gracias. Ya, gracias. De la Universidad Señor de Zipán, de la Facultad de Ciencias de la Salud, de la Escuela de Enfermería. Hoy día estamos con el guía Iván, quien nos va a responder algunas preguntas sobre la cultura de Lambayeque. Bueno, Iván, coméntanos, ¿quiénes fueron los lambayeques? Bueno, los lambayeques son una sociedad que se desarrolla en el siglo VIII aproximadamente. Ellos son los sucesores de los mochicas, ¿no? Se habla de un tipo de reino que se formó tras el cambio de organización social que tuvieron los mochicas, ¿no? Quienes se fragmentan por un problema de poder político e ideológico, y entonces se forman los hoy conocidos como cultura lambayeque. Coméntanos, ¿cómo se mantenían las personas de esa época? ¿Cuál era su principal actividad económica? Bueno, la principal actividad económica fue la agricultura, y no solamente para los lambayeques, sino para todas las sociedades que hemos tenido en el antiguo Perú, ¿no? Ellos van a obtener los más valiosos e importantes recursos y la nutrición de estos recursos de la tierra, principalmente hablando. ¿Y qué elementos utilizaban para este proceso de la agricultura? Bueno, han utilizado una variedad de elementos, entre ellos destacan, por ejemplo, las palas, los picos, la chaquitaclia, ¿no? Chaquitaclia traducido al castellano, porque esto es quechua, significa pie a la tierra. ¿Por qué esto se utiliza así? O sea, es como que tú das un golpe, ¿no? Lo aplanas y luego aras la tierra, lo que se empleaban en los animales como el toro, ¿no? Que les ponían aquí y los toros van arando la tierra y van arrastrando esto. El madero del garrobo es uno de los maderos más resistentes que tenemos, es muy duro y pesado. Quien lo ha cogido, pues, puede ver el peso. Entonces ellos tallaban la madera y forraban esta madera con el cobre, lo cual hacía que el trabajo sea mucho más consistente para ellos poder utilizarlo como picos, como palanas y levantar la tierra, ¿no? Incluso con esto hicieron técnicas de irrigación interesantes también, como la técnica de la culebrina. Bueno, Iván, ¿y nos puedes comentar qué es lo que cultivaban ellos con estos instrumentos? Bueno, hay una variedad de recursos, tales como, por ejemplo, miren lo que tenemos por aquí. El algodón que tiene múltiples colores, ¿no? La papa, que ustedes saben es milenaria. Ojo, la papa no se cultivó especialmente en los Lambayeque. 6000 años antes de Cristo, a más, ya había papa. Somos los mayores productores de papa en el mundo. El maíz, por ejemplo, para preparar la chicha, maíz. Bueno, también tenemos otros recursos como el oche,
Por ejemplo, la papa, tenemos el payar, el achiote, y así como ustedes verán una infinidad de frutos, ¿no?, que lo que a ellos les ha favorecido no solamente es para la alimentación, sino también para la salud, porque cada uno de estos tienen muy buenos recursos. Hablar de que el noche, por ejemplo, es un digestivo, que el achiote es un antiinflamatorio, que la chicha, por ejemplo, con el maíz que les mencioné anteriormente, era para cicatrizar heridas, ¿no? Ustedes, por ejemplo, que están relacionados a la medicina, que es tan importante saber eso. Y dentro de las frutas también se cultivó lo que es la guava, miren ustedes, chirimoya, guanábana, pepino, lúcuma. También habían estas frutas que son milenarias y propias del Perú. Bueno, Iván, como verán nosotros con lo que es la medicina, todo lo que tiene que ver con la salud. Entonces, ¿hubo alguien que haya representado antes a la medicina en la antigüedad? Claro, han habido muchos que lo han hecho. Se ha tenido la oportunidad de encontrar a personajes que ejecutaban esta función médica. Creo que tenemos un ejemplo claro aquí. Este personaje que estamos observando, que además es conocido como el chamán más antiguo de la región Lambayeque, es una persona que no solamente cumplía la función religiosa, sino que también cumplía la función médica. Porque vamos a hacer una comparación. Si bien es cierto, el chamán de esa época es como hoy un sacerdote, y el curandero de esa época, ¿qué sería entonces ahora? Un médico, un doctor. Entonces, este señor era quien ejecutaba todas estas funciones médicas, y lo sabemos porque se han encontrado en el interior elementos propios que así lo definen. Se ha tenido la oportunidad no solamente en él, sino en otras zonas y de otras culturas, como los Lambayeque, por ejemplo, porque esto es formativo, esto es antes de Cristo, pero es una oportunidad para que ustedes sepan que la medicina viene desde miles de años antes de Cristo. Y ya en la época Lambayeque se han encontrado tumbas con todos los elementos precisos que un médico necesita para ejecutar una función quirúrgica. Y se han encontrado elementos quirúrgicos también. ¿Y nos podrías mostrar todos esos elementos? Los tenemos, pero sobre todo los vamos a ver registrados en una fotografía de las tantas fotos que tomó el señor Bruni aquí en Lambayeque. Y quisiera que me acompañen para poder mostrarles esta fotografía de estos elementos quirúrgicos. Esta fotografía es una de las que toma el señor Bruning en su casa cuando él vivía aquí en Lambayeque, y nos está mostrando justamente elementos quirúrgicos de ese entonces. En la zona de Batangrande, esto pertenece en el bosque de Pomac, hace un tiempo atrás se pudo encontrar la tumba de unos médicos cirujanos, y se han encontrado los elementos que también ellos utilizaban para poder limpiar la zona en donde se iba a practicar esta cirugía. Entonces, este creo que es uno de los tantos ejemplos claros que tenemos sobre la medicina, las culturas de nuestro país. Bueno, Iván, ya que tú eres una persona muy experimentada en lo que es la cultura, ¿nos puedes decir cuáles son las principales dificultades que tenemos para mantener viva esta cultura, tanto como lambayecanos, y no solo como lambayecanos, sino también como peruanos? Bueno, yo creo que una de las principales dificultades que tenemos como sociedad es, sin duda alguna, la poca importancia que se le da a la cultura en sí. Y esto lo vemos incluso desde las más altas jerarquías, por así decirlo, entre comillas, porque es muy difícil, por ejemplo, que se obtenga un apoyo, ¿no?, para poder realizar, por ejemplo, un proyecto. O lamentablemente a veces los proyectos están muy bien encaminados por los arqueólogos, por los investigadores, pero a veces hay trabas en el camino que dificultan que esto continúe. Y a veces pasan años, muchos años, para poder recibir el apoyo que nuestra sociedad merece. Es lamentable, por ejemplo, decir que, pero es una realidad dura, que no se comprende a día de hoy, el gobierno no comprende lo importante que es la cultura para el desarrollo de un país. Y creo que esa es una de las principales dificultades. Y como no se ha inculcado y como no se apoya, entonces, ¿cuál es el resultado que tenemos en la sociedad? El poco interés. El poco interés por nuestra cultura. Ustedes van por la calle y le hacen una pregunta a alguien sobre cualquier cultura y están nulos. Por allí, de 10, uno te puede responder, los otros no. Y eso es lamentable, y ese es el resultado de eso, ¿no?
¿Y cómo se está valorando hoy en día la cultura? Bueno, en la actualidad se valora, por ejemplo, inculcando a las personas. Creo que en los colegios se debe motivar mucho la buena enseñanza. ¿Y por qué digo la buena enseñanza? No es que estén enseñando mal, sino que a veces, yo particularmente siempre digo, si tú quieres conocer la historia verdadera, visita un museo, porque el museo tiene la información actualizada. Es lamentable, por ejemplo, recibir o revisar libros de los colegios y uno lee muchas veces los libros y es información inexacta, ¿no? Entonces, hoy en día hay instituciones que están interesados en hacer visitas a los museos, en capacitarse, ¿no? Hay grupos, por ejemplo, de jóvenes que muestran una cultura artesanal, folclórica. Eso también ayuda mucho, porque todo lo atractivo, todo lo que entra por la vista, entonces va a ayudar a la comprensión, al valor, al entendimiento, a la importancia que nuestras sociedades tienen. Entonces sí se está haciendo esto. Los museos, por ejemplo, hoy son un ente no solamente para mostrar miles de años de historia, que eso es importantísimo, sino que hoy la misión de los museos es también mostrar todo tipo de culturas relacionados al arte, ¿no? A trabajar de la mano también con los colegios para que la enseñanza sea la más correcta. Sí se está haciendo, pero saben, chicos, chicas, se necesita mucho apoyo para poder cumplir una meta como se quiere, para poder lograr finalmente el objetivo. Bueno, Iván, te agradecemos mucho por tu disponibilidad y por toda la información que nos has podido brindar el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.